apóstol Pablo ha dicho a los creyentes de Tesalónica un concepto que él repite en Efesios, en Corintios y en el libro de Gálatas, y es que los creyentes deben de vivir de una manera correspondiente con el reino celestial, correspondiente con la salvación a la que Dios los ha llamado. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 3, dice: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionan entre ustedes como corresponde a los santos. La palabra corresponde, katos, es una proporción exacta, una proporción justa. Es que debemos vivir de una manera correspondiente como los santos, es decir, como personas que son diferentes del mundo, es la palabra agios. Diferentes del mundo como el Señor, tal cual como el Señor. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, la palabra pornos habla de prostitución por dinero, impuro, que comete cosas que lo hacen impuro ceremonialmente delante de Dios, o avaro, que es idólatra, es decir, que adora el dinero y hace cualquier cosa por obtener el dinero, aún mentir, aún hacer trampa, aún engañar, para estafar. Dice: ninguno que hace esto tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo continúa: que nadie los engañe con palabras vanas. Por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Alguna persona piensa y cree en esta mentira, que alguien puede vivir estafando, prostituyéndose, o siendo impuro, o siendo un tramposo por el dinero, estafando y mintiendo y haciendo lo que sea para conseguir el dinero. Y dice que estas personas no tienen herencia en el reino de Cristo ni de Dios. Tener herencia significa que alguien es un hijo. Si alguien no tiene herencia es porque no es hijo. Pero si alguien cree que viviendo de esa manera, una manera corrupta, puede entrar al reino de Cristo, está engañado. La ira de Dios viene sobre los que viven de tal manera. Y muchos van a ser echados a las tinieblas de afuera cuando venga el Señor, por causa de que pensaron de que eran parte de la comunidad de creyentes, pero realmente eran cizaña, que verdaderamente estaban dentro del pueblo de Dios, pero no eran creyentes, no tenían vestiduras de salvación, y por ende Cristo mismo los va a sacar a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero Pablo continúa: porque antes ustedes eran tinieblas, les dice a los efesios, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de la luz. Y Pablo está usando el concepto de Qumran. En Qumran había una comunidad que amaba al Señor, estaba comprometida con el Señor, y creían que ellos eran los hijos de la luz. Mientras que ellos creían que el sacerdocio religioso en Jerusalén y aquellos que dominaban y lideraban la religión desde la ciudad de Jerusalén eran corruptos, y ellos decían que aunque ellos eran religiosos, verdaderamente eran los hijos de las tinieblas, porque se comportaban no como el reino de la luz, sino como el reino de las tinieblas. Y Pablo dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Examinen qué es lo que agrada al Señor, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, repróchenlas. El creyente conoce cómo le agrada al Señor por medio de lo que dice su palabra.